Hola, muy buenos días. Quiero dejarte con este pequeño mensaje y le he puesto: Jesús enseña la palabra de Dios. Nuestra lectura está en el libro de Marcos capítulo 1, versos 21 y 22. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús acaba de cambiar su lugar de residencia. Dice el libro de Mateo que vino de Nazaret a Capernaum, a la orilla del mar, a la región de Zabulón y Neftalí. Era una región que estaba prosperando. Ahí también se encontraban los campamentos de los soldados romanos, que traían su cultura, y había pecado y había tantas cosas. Jesús llega a esa región para establecerse ahí. Dice la Biblia que enseguida entró en el día de reposo. Y debido a que el templo en Jerusalén estaba demasiado lejos para que muchos judíos pudieran viajar y adorar regularmente en ese lugar, muchos pueblos tenían sinagogas que servían como lugares de adoración y escuelas. Si habían varias familias judías en un lugar, entre ellas podían formar una sinagoga. Los maestros de la ley no estaban fijo en un lugar, por lo que frecuentemente tenían personas invitadas, personas reconocidas que pudieran enseñar. Y aquí encontramos algo muy importante. Versículos anteriores nos habla del inicio del ministerio de Jesús y hablaba sobre el arrepentimiento y que la gente creyera el evangelio. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien se los pueda explicar de una forma clara y práctica? Cada día de reposo los hombres se reunían para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios a través de un rabí, es decir, de un maestro. Y debido a que los rabinos o maestros no eran permanentes, los principales de la sinagoga hacían una labor más administrativa que pastoral. Ellos acostumbraban a pedir a los maestros visitantes que hablaran. Por eso Jesús a menudo hablaba en las ciudades que visitaba. Vemos que Jesús está enseñando la palabra de Dios. Esta palabra enseñar viene del griego didasco, donde encontramos la palabra didáctico. Vemos que Jesús usaba a menudo ejemplos de la vida diaria para enseñar algún principio del reino de Dios. Marcos capítulo 1, verso 22 nos dice: y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba de la forma tan accesible y tan clara para hablar la palabra de Dios. Los escribas, su trabajo era copiar manuscritos. Los escribas eran sabios que tenían la capacidad de leer, de interpretar textos antiguos, y su profesión era muy valorada. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Podemos aprender que Jesús llevaba a las personas al arrepentimiento, es decir, que las podía conectar con el Padre. Lo segundo es que la forma de enseñar la palabra de Dios no era rebuscada, no era complicada, sino que el mensaje que transmitía era fácil de comprender, y eso llevaría a las personas a obedecer la palabra de Dios. No nos dice este pasaje qué fue lo que Jesús enseñó, pero se nos dice el efecto que la enseñanza tuvo en las personas. Nunca habían escuchado a alguien que enseñara de esta manera, alguien que enseñara con autoridad y no como los escribas. Recuerda que la palabra de Dios nunca regresa vacía. La Biblia dice que tendrá un efecto, es decir, que tendrá un resultado, pero debemos escuchar con fe. Jesús dijo: creed en el evangelio. Las buenas nuevas se tratan de Jesús. Quiero dejarte este versículo que está en Filipenses capítulo 4, verso 9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Aquí nos dice muy claro que hay una responsabilidad en cada creyente: poner en práctica la palabra de Dios. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué hemos aprendido? No es cuánto sabes. ¿Qué has aprendido
que te ha llevado a ponerlo en práctica, a obedecerlo? ¿Qué has recibido de parte de Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que has escuchado? Aquello que has visto. Y esta es la recompensa. El Dios de paz estará con ustedes. Todo lo que podamos recibir de las buenas noticias que hablan acerca de Jesús, de conectarnos con el Padre y de poder obedecer la palabra de Dios que escuchamos, una vez que la podamos comprender, podemos vivir en la voluntad de Dios. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga.